Bueno, en este modelo vamos a hablar del modelo económico simple, sin Estado, sin sector externo, sin sistema financiero, y vamos a tratar de comprender los postulados del multiplicador keynesiano. El surgimiento del keynesianismo se origina con la caída de la bolsa de 1929, donde hay una gran depresión, hay exceso de desocupación, hay caída de la demanda agregada y hay una sobreproducción. Eso produce que todo el continente, que todo el mundo caiga en una gran depresión. Hoy en día se está diciendo que la depresión que está causando la pandemia es mucho más grave, mucho más aguda de lo que fue en el año 1929. El efecto multiplicador es considerado uno de los resultados más importantes de la teoría keynesiana. Hasta 1929 se creía que los problemas económicos estaban determinados o causados por los problemas que había en la producción o en la oferta. A partir de 1929, con las ideas que Keynes plantea y modeliza, se empieza a cambiar esa visión y se empieza a pensar que los problemas que a veces tiene la economía no son todos por el lado de la oferta, sino que también pueden existir por el lado de la demanda. Y ese es el gran cambio de paradigma en la discusión de las ciencias. Hasta 1929 los problemas estaban todos en la producción, había que ser eficiente, eficaz, había que mejorar las técnicas, todo por el lado de la producción. A partir de 1929, con la crisis de sobreproducción, es decir, que había exceso de producción y lo que faltaba era que la gente comprara, Keynes dice que hay un problema de demanda y la forma de incentivar esa demanda la tiene que hacer a través de la intervención del Estado en la economía. Ese es el gran cambio de paradigma que se vino en 1929. Bien. Hay dos tipos de enfoques, el enfoque clásico y el enfoque keynesiano. Hasta 1929 estaba el enfoque clásico, que era, digamos, lo que es la ortodoxia y además era lo que estaba vigente y aceptado por el mundo. Entonces, lo que planteaba es que la oferta y la demanda agregada siempre son iguales y ese equilibrio se corresponde con la ley del nivel de empleo y la ley de Say. Cada oferta crea su propia demanda. Cualquiera sea el nivel de oferta, siempre habrá demanda suficiente para que toda sea adquirida. Nunca se produce una crisis de sobreproducción, que fue lo que sucedió. A nivel global, la economía siempre está en pleno empleo, más allá de que existan por ahí a nivel individual algunos excedentes o no. ¿Qué planteaba el enfoque keynesiano? Era que las personas no gastan todos sus ingresos, ya que parte de ellos los ahorran. Eso es lo que decía Keynes. A medida que aumenta el ingreso o el salario de las personas, el consumo aumenta, pero en menor proporción. Y habla de lo que se llama la propensión marginal a consumir. Entonces, Keynes lo que decía es que había una parte del ingreso o del salario que se consumía y otra parte que se ahorraba o se invertía, porque para Keynes el ahorro era igual a la inversión. Esa propensión marginal a consumir, que la vamos a llamar C chiquitita, estaba entre 0 y 1. ¿Y de qué dependía la propensión marginal a consumir? Depende de las pautas culturales de un país. Hay países que son más propensos a consumir, por ejemplo los norteamericanos. Tienen una propensión marginal a consumir alta porque son un país que se promueve el consumo y tienen digamos, una cuestión social de estar siempre consumiendo. Hay otros países, como por ejemplo países africanos, que la propensión marginal al consumo es menor por una cuestión cultural, o los países, por ejemplo, los italianos, que también la propensión marginal a consumir no es tan elevada como la de los norteamericanos. ¿Esa propensión marginal a consumir va modificándose con el tiempo? Y sí, va modificándose con el tiempo. Antes no existían el consumo con tarjetas de crédito y eso hace que la gente compre cosas que por ahí a veces no son necesarias y que se vaya promoviendo el consumo. Entonces, esa propensión marginal a consumir va modificándose a lo largo del tiempo por cuestiones culturales, por cuestiones sociales, etcétera, etcétera. Y además también por cuestiones económicas. Una familia de altos ingresos, su propensión marginal a consumir por ahí no va a ser tan elevada como su propensión marginal a ahorrar. ¿Se entiende? Una persona que gasta 10.000 pesos va a gastar todo ese salario en consumir y no va a poder ahorrar. Ahora una persona que gana 150.000 va a poder gastar una parte en consumo y va a tener un excedente para poder ahorrar. Esa propensión marginal también cambia de acuerdo a los ingresos que tiene la sociedad. Bueno, ahora vamos a analizar un poquito cómo funciona el modelo. Tenemos que acordarnos de lo que vimos en cuentas nacionales, que son las variables económicas, que son oferta agregada, demanda agregada, consumo, inversión, exportación, importación, y que estas metodologías que vimos de cómo se miden tienen que ver con
digamos, con los organismos internacionales como la ONU, el Fondo Monetario Internacional, y que se hacen para poder comparar unos países con otros, ¿no es cierto? Bien, habíamos analizado que la oferta agregada era igual al ingreso, igual al Producto Bruto, y que la demanda agregada, esto es lo que vimos en cuentas nacionales, que la demanda agregada es igual al consumo más la inversión. Y habíamos llegado a esta ecuación, que el ingreso de la población de la Argentina es igual al Producto Bruto Interno, igual al consumo más la inversión. A eso es lo que habíamos llegado. Bueno, ¿de qué dependen los gastos de consumo de las personas? Habíamos dicho que dependen del nivel de ingreso y del salario. La relación que existe entre el consumo y el ingreso se conoce como la función de consumo. El consumo aumenta a medida que aumenta el ingreso, por consiguiente es una función positiva o creciente del ingreso. Si todo el ingreso o el salario se destina al gasto de consumo, ambas variables serán idénticas y gráficamente sería una recta que parte desde el origen con una inclinación de 45 grados. El enfoque keynesiano, el consumo tiene dos partes, y esto es importante entenderlo. Una parte autónoma, que la vamos a llamar CA, autónoma quiere decir que es independiente, que es una variable exógena que está dada, que viene de afuera, que yo no puedo modificar, y una parte que está relacionada con la propensión marginal a consumir, que dijimos que es una cuestión social y cultural, que está entre 0 y 1, y el ingreso de un país, de una población, de lo que ustedes quieran. Entonces, la función de consumo es esta que vemos acá, y está dada por una parte autónoma, independiente, por la propensión marginal a consumir, multiplicada por el ingreso o el Producto Bruto. Reemplazando las ecuaciones que vimos en la página anterior, tenemos que el ingreso es igual al consumo más la inversión. Reemplazo esta ecuación y me da, por definición, que el ahorro es igual al ingreso menos el consumo. Habíamos dicho que la propensión marginal a ahorrar es igual a 1 menos E. Keynes estudia por qué la gente está dispuesta a ahorrar, o sea, estudia las características de la propensión marginal a ahorrar. O sea, hace una investigación, por qué ahorra, por qué gasta, etcétera, etcétera. Vamos a indagar más en eso. La inversión. Hasta ahora hemos señalado que el ahorro proviene de las familias que son quienes pueden decidir gastar o ahorrar su ingreso. La inversión es el otro componente de la demanda agregada, en este modelo de economía simple que estamos viendo. La inversión es una decisión de las empresas o del gobierno que tiene implícita la decisión de cómo producir. Y acá hay una cuestión importante. Nosotros vamos a tomar en este modelo que la inversión también es un dato que viene de afuera y que los empresarios tienen y asumen el riesgo de invertir por decisiones que ellos analizan. Igual hay bastante controversia con respecto a esto. Bien, bueno, yo acá les dejo algunas diferencias entre el enfoque clásico y el enfoque keynesiano, pero ahora lo que me interesa es que ustedes entiendan que la inversión es un dato que viene de afuera, para entenderlo un poco. Entonces, partimos del equilibrio macroeconómico entre oferta agregada y demanda agregada, que es lo que ya sabemos, que la oferta tiene que ser igual a la demanda agregada. Reemplazamos el Producto Bruto es igual al ingreso, el consumo y la inversión, y ya sabemos que la función de consumo es esta que dijimos, consumo autónomo, exógeno, que está dado, la gente va a consumir algo que está dado, que no depende que es un dato que viene de afuera, más la propensión marginal a consumir por el ingreso. Y decimos que la inversión también está dada, es un dato exógeno. A veces me falta poner IA. Y lo que hacemos es reemplazar esta C acá y esta I acá. Y nos queda que el ingreso es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso más la inversión. Lo que hago es igualar las variables. Esto que está sumando pasa a este lado restando, esto queda igual de este lado. Y acá saco factor común I y me queda que I es igual a 1 menos C porque I por 1 es I por menos C es menos CI. Lo que hice acá es factor común. Y la ecuación que me queda es esta que está acá, que son valores dados, o sea, estos son valores fijos, exógenos al modelo. Y lo que me queda es esto que está acá, esto que está multiplicando 1 menos C, pasa del otro lado dividiendo. Y me queda me queda esto que estamos acá, que el ingreso o el Producto Bruto es igual a 1 sobre 1 más C multiplicado por el consumo autónomo más la inversión, que este es el ahorro doméstico. 1 sobre S es 1 sobre la propensión marginal a ahorrar. Es decir, lo que yo no consumo, lo ahorro. 1 menos C es el ahorro. Bien, continúo.
Entonces, acá, a ver cómo nos quedó. Suponemos que I es el producto bruto, que 1 sobre 1 menos C es el multiplicador keynesiano, multiplicado por el consumo autónomo, que es un dato dado, más la inversión, que también es un dato dado. Estos dos es el ahorro interno y significa que son variables que están dadas por el modelo, o sea, yo las tomo como datos. Bien, yo acá hice un ejemplo, puse que la inversión es 20, que el consumo autónomo son 10 millones de pesos en todos los países, supuse algo que no es real, en realidad los países tienen distinta inversión y distinto consumo autónomo. Y lo que hice acá sí es analizar distintas propensiones marginales. Por ejemplo, Estados Unidos es muy elevada la propensión marginal a consumir porque son un país que culturalmente consume. Entonces, digamos, de 0 a 1 ellos casi consumen el 90%. O sea, si hay 10 pesos, ellos consumen 9. Japón de 10 pesos consume 7 y Argentina un 50%. Esto es la propensión marginal a consumir, es decir, que acá lo que estoy diciendo es que lo que se consume es esto, pero lo que no se consume y se guarda es esto. Fíjense que Estados Unidos tiene una propensión marginal a ahorrar baja. Fíjense que nosotros tenemos una propensión marginal elevada, más elevada que Japón. Entonces, esto nos va a dar el multiplicador keynesiano. Fíjense que a mayor propensión marginal a consumir, mayor es el multiplicador. Acá lo que hice es reemplazar las variables que están acá. Fíjense, Estados Unidos tiene una propensión marginal a consumir muy elevada y una propensión marginal muy baja. El multiplicador es 10. Acá suponemos que en todos los países el consumo autónomo y la inversión autónoma es la misma, para que vean la diferencia. En realidad lo que hicimos es cambiar la propensión marginal a consumir. ¿Qué vemos? Que el Producto Bruto de Estados Unidos, teniendo la misma inversión y el mismo consumo autónomo, fue de 300. Acá al revés, vemos Japón. Japón tiene una propensión marginal a consumir de 0,7, es decir, de 10 pesos, 7 consume y 3 ahorra. Fíjense que este es el multiplicador, es un poco menor que el de Estados Unidos, esto es igual para todos los países, y el Producto Bruto 99,7. Veamos nosotros como argentinos, tenemos una propensión marginal a consumir del 50% y el 50% lo ahorramos. Nuestro multiplicador es mucho menor, tenemos esto igual, algo que no sucede en la realidad. Vemos que el efecto multiplicador es menor. Eso es digamos, para que se entienda. Entonces, después volvemos si quieren a esto. ¿Qué es lo que quiero avisar? O ¿qué es lo que quiero que haya una síntesis de esto? A mayor C, es decir, a mayor propensión marginal a consumir, mayor producto bruto, mayor impacto del multiplicador. Eso es lo que me está diciendo el multiplicador. A menor propensión marginal a ahorrar, a menor propensión marginal a ahorrar, voy a tener un mayor producto bruto, porque como ahorro menos, voy a consumir más. A mayor multiplicador keynesiano, mayor producto bruto. A mayor ahorro doméstico, mayor inversión o mayor consumo autónomo, también va a crecer el Producto Bruto Interno. Esto lo vemos en el que está atrás. A ver, acá puse esto, mantuve la misma propensión marginal a consumir, la misma propensión marginal a ahorrar y tengo el mismo multiplicador para todos los países, 3,3, 3,3, 3,3 y lo que hice es aumentar el consumo autónomo y la inversión. Fíjense que cuando aumenta el consumo autónomo y la inversión, el PBI aumenta más. Cuanto mayor es el consumo y mayor es la inversión autónoma, como dato dado, algo exógeno, mayor es el Producto Bruto. ¿No es cierto? El efecto multiplicador. Bien, acá mantuve lo mismo. Bien, entonces, ¿qué es lo que, a ver, quiero que quede claro cuál es el fundamento o digamos, para que se entienda cuál es el efecto multiplicador keynesiano que causó tanto impacto en esa época cuando lo dijo. Lo que dijo Keynes fue lo siguiente, que incrementar la demanda agregada, aumentar el consumo y la inversión, genera un incremento de la producción o del ingreso y eso a su vez vuelve a generar un efecto multiplicador. Entonces, estimular la demanda agregada a través del consumo y la inversión genera mayor aumento del Producto Bruto y del PBI. ¿Qué solución dio Keynes a la crisis de 1929? Inversión y gasto público. Si los privados no invierten y no fomentan el consumo, entonces lo tiene que hacer el Estado a través de la inversión y el gasto público. Y eso fue lo que se hizo y así fue como se crearon, por ejemplo, el New Deal, que fue pautas de política para salir de la recesión de 1929.
Bien,